¿Alguna vez te has detenido a pensar que has pasado toda tu vida adulta jugando con las reglas de otra persona? Tienes más de 35 años, tienes experiencia, tienes disciplina, trabajas duro. Pero, ¿por qué la recompensa siempre se siente a 10 años de distancia? ¿Por qué la verdadera libertad financiera le llega solo a unos pocos? La respuesta es simple. Los que alcanzan el éxito masivo no trabajan más duro. Ellos siguen un código de conducta que la mayoría ignora. Ellos tienen reglas secretas que rompen el juego a su favor. Y eso es lo que vamos a revelar hoy. No son consejos genéricos. Son las 6 claves irrompibles que definen la ética y la fortuna de las personas más exitosas del mundo. Clave número 1. Estudia mientras los demás duermen. Mira tu reloj. ¿Son las 7 o las 8 de la mañana? En ese momento ya estás perdiendo. Porque el hombre que lidera un imperio multimillonario lleva más de 3 horas en movimiento. Para entender la primera clave del éxito, no mires al Dwayne "The Rock" Johnson que conoces hoy. Míralo cuando tenía 23 años. Un joven deportista con un sueño roto y $7 en el bolsillo. Su contrato en el fútbol canadiense había terminado. Su sueño de la NFL estaba hecho pedazos. Sin dinero, sin rumbo, volvió a vivir con sus padres y cayó en una depresión que lo dejó al borde del abandono total. Pero fue ahí, en ese fondo oscuro, donde Dwayne forjó la regla que lo cambiaría todo. Seré la persona más trabajadora en la habitación. Sin empleo, sin futuro, pero con una decisión: aprovechar las horas que nadie más usaba. Su despertador suena todos los días a las 4:00 de la mañana. No lo hace por moda ni por sacrificio, lo hace por control. Porque a esa hora el mundo está dormido y él tiene el mando total de su tiempo. Entre las 4:00 y las 7:00 am construye su ventaja. Comienza con 45 minutos de cardio en ayunas. Lo llama su inventario mental. Mientras suda en la oscuridad, revisa su vida, sus proyectos, sus miedos, sus metas. Después entrena fuerza en su santuario personal, The Iron Paradise, su gimnasio privado, un lugar sin relojes, sin ventanas y sin distracciones. Solo él, el acero y el eco de su respiración. En una entrevista dijo: "A las 4 am no compito con nadie. Solo me enfrento a mí mismo". A las 7 de la mañana, cuando la mayoría recién prepara su primer café, Johnson ya ganó la batalla más importante del día, la de su mente. La clave número 1 del éxito no se trata solo de madrugar, se trata de tomar el control cuando el mundo no te ofrece ninguno, de crear orden en medio del caos, de formarte cuando nadie te ve. Porque la diferencia entre quien sueña con ser alguien y quien realmente lo logra está en lo que hace cuando nadie lo está mirando. Y eso es lo que separa a los disciplinados de los soñadores. Pero la disciplina sin resiliencia no dura. La mayoría puede levantarse temprano por una semana, pero pocos resisten los rechazos, los fracasos y las caídas. Por eso, en la siguiente clave, vas a conocer la historia de una mujer que fue rechazada 12 veces antes de crear un universo que cambió la literatura para siempre. Clave número 2. Persiste mientras los demás abandonan. Si la primera clave te enseñó a crear el tiempo, esta te enseñará a resistir cuando el tiempo parece volverse en tu contra. Porque la disciplina te pone en camino, pero solo la persistencia te lleva a la cima. Hay un momento en la vida de todo soñador donde parece que todo se rompe. Y si no aprendes a soportarlo, nunca conocerás lo que es el éxito real. Para entenderlo, no mires los millones, los estrenos ni los aplausos. Retrocedamos a Edimburgo, Escocia, en los años 90. Allí, una mujer joven escribe sola en una cafetería fría, con una taza de café que ya se enfrió hace rato, y una carriola junto a ella donde duerme su hija. Esa mujer es Joanne Rowling. Su vida no tiene nada de mágica. Acaba de divorciarse, no tiene empleo, vive de la asistencia social y la tristeza la acompaña todos los días. La depresión la devora y el duelo por la muerte de su madre le deja un vacío insoportable. A veces apenas tiene para comprar pañales y sin embargo, entre todo ese caos, se aferra a una sola cosa: su historia. Ella escribe porque no tiene otra salida. En hojas sueltas, servilletas, cuadernos baratos, crea un mundo de hechicería y esperanza que, de algún modo, refleja lo que más necesita: creer que lo imposible todavía puede pasar. Pero el mundo real no cree en sueños. Cuando termina su manuscrito, una historia sobre un niño huérfano llamado Harry Potter, empieza su verdadero desafío: ser escuchada. Envía su libro a editoriales. Y una tras otra, las respuestas son las mismas: no. Demasiado largo. La fantasía no vende. Buscamos algo más comercial. 12 rechazos en total.
12 oportunidades de rendirse, 12 veces que el universo le dijo, esto no es para ti. Cualquier otra persona habría tirado el manuscrito, pero Rowling no lo hizo, porque la persistencia no es tener fe, es tener rabia controlada, esa rabia que te dice, no vine hasta aquí para detenerme ahora. En el rechazo número 13 algo cambió. Una pequeña editorial londinense llamada Bloomsbury recibió su manuscrito. El director, sin demasiado interés, se lo dio a su hija de 8 años, Alice, para que lo leyera. Esa noche, la niña no se despegó del libro. A la mañana siguiente preguntó, «Papá, ¿puedo leer el siguiente capítulo?». Ese fue el primer sí de una historia que transformaría la literatura moderna. El resto ya lo conoces. Harry Potter se convirtió en una de las sagas más exitosas de todos los tiempos, vendiendo más de 500 millones de copias, traducida a más de 80 idiomas, y con una fortuna personal para Rowling que superó los $1.000 millones. Pero lo importante no es el dinero, sino la enseñanza que deja detrás. El éxito no aparece en el primer intento, ni en el segundo. A veces aparece en el intento número 13, cuando todos los demás ya abandonaron. La persistencia es la ventaja estadística de los ganadores. No importa si el mundo te dice que no, 1, 10 o 100 veces. Solo necesitas un sí. Y ese sí nunca llegará si dejas de tocar puertas. La clave número 2 te enseña que los rechazos no son fracasos. Son pruebas diseñadas para eliminar a los que no lo desean lo suficiente. Y si tú sigues ahí, golpeando una puerta tras otra, eventualmente una se abrirá. Porque las personas más exitosas del mundo no son las más talentosas, son las más tercas. Y si Dwayne Johnson se levanta a las 4 a.m. para dominar su día, Rowling se levantaba con su hija en brazos para escribir una historia que nadie quería leer. Eso es persistencia. Y esa es la diferencia entre los que sueñan y los que lo logran. Clave número 3. Apuesta a la visión, no a la comodidad. Narrador. Has dominado la disciplina, te levantas temprano, has aprendido a resistir el rechazo. Pero hay una pregunta que define si todo ese esfuerzo tiene sentido. ¿Estás corriendo hacia el lugar correcto? Porque de nada sirve avanzar con toda tu fuerza si estás corriendo en la dirección equivocada. A mediados de los años 90, Jeff Bezos parecía el retrato perfecto del éxito moderno. Era vicepresidente senior en D.E. Shaw, una de las firmas de inversión más prestigiosas de Wall Street. Tenía 30 años, un salario envidiable, una oficina en el corazón de Manhattan y una carrera que prometía convertirlo en millonario antes de los 40. Era el tipo de hombre que todos consideraban hecho. Pero los verdaderos visionarios no miden su éxito por su posición actual, sino por la velocidad del cambio que se aproxima. Bezos se cruzó con un simple dato estadístico que lo cambió todo. El uso de Internet estaba creciendo a un ritmo anual del 2.300%. 2.300%. Ese número no era solo un dato, era una advertencia del futuro. Mientras el mundo miraba el presente, Bezos estaba mirando la ola que se acercaba. Sabía que en unos pocos años esa curva exponencial iba a devorar a todos los negocios tradicionales. Y él tenía dos opciones: seguir cómodo o lanzarse al caos. Le contó a su jefe su idea: vender libros por Internet. Una propuesta ridícula en 1994. La respuesta del jefe fue cortés pero devastadora. Jeff, es una gran idea para alguien que no tenga un trabajo tan bueno como el tuyo. Esa frase marcó la frontera entre la comodidad y la visión. Porque lo más peligroso no es el fracaso, sino el éxito moderado que te hace olvidar lo que podrías llegar a ser. Bezos pasó varios días caminando por Central Park, haciendo cálculos, proyectando escenarios y aplicando lo que luego llamaría el marco de minimización del arrepentimiento. Preguntarse a sí mismo si, al llegar a los 80 años, se arrepentiría de no haberlo intentado. La respuesta fue inmediata: sí, y esa sola palabra fue suficiente para cambiar su destino, y el de todos nosotros. Renunció. Dejó su carrera, su sueldo y su estabilidad. Empacó todo lo que tenía junto a su esposa, Mackenzie, y condujo desde Nueva York hasta Seattle en un viejo Chevrolet Blazer, escribiendo el plan de negocio de Amazon en una laptop durante el viaje. Convirtió el garaje de su casa en una oficina y pidió a sus padres los ahorros de toda su vida, $243,000. Dinero que, como él mismo dijo después, podría haberse esfumado en segundos. Durante años, Amazon perdió dinero. Los medios se burlaban. Los analistas decían: nunca será rentable. Pero Bezos no estaba apostando por los libros, estaba apostando por el futuro. Hoy Amazon no es una librería, es el símbolo de una mentalidad, la de quien renuncia a la comodidad de la hora, para construir el mañana que todos terminarán usando. La clave número 3 te enseña algo que muy pocos quieren aceptar: la comodidad no es éxito.
es anestesia. Es el enemigo silencioso del crecimiento. Cada día que pasas haciendo algo que no te impulsa hacia adelante, estás hipotecando tu futuro por una falsa sensación de seguridad. No necesitas renunciar mañana, pero sí necesitas preguntarte hoy, ¿a dónde me está llevando mi esfuerzo? ¿Estoy construyendo algo que crecerá 2300%? ¿O algo que desaparecerá en 10 años? La diferencia entre un empleado promedio y un visionario no está en la suerte, sino en la dirección. Los que apuestan por su visión viven incomodidades temporales. Los que eligen la comodidad viven arrepentimientos permanentes, porque el éxito no se encuentra en lo que ya funciona. Está en lo que aún nadie se atrevió a construir. Clave número 4. Trabaja mientras los demás sueñan es la historia de Elon Musk. Trabaja mientras los demás sueñan. Hemos establecido la disciplina, clave 1, la persistencia, clave 2, y la visión, clave 3. Pero hay un último filtro que separa a los grandes jugadores de los que construyen legados, la pura fuerza bruta de la ética de trabajo. La mayoría de la gente piensa que, al lograr la visión, el trabajo se vuelve fácil o que se puede delegar. Eso es un sueño. Los verdaderos maestros saben que la etapa de construir es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es sostener la obsesión mientras el mundo se relaja. Piensa en la figura de Elon Musk. Su imperio no se construyó en Silicon Valley, donde la cultura del work-life balance es el estándar. Se construyó en el suelo de una fábrica de autos en Fremont, California, en medio de la tortura del infierno de producción de Tesla. Mientras el mundo dormía o discutía si sus coches podrían ser rentables, Musk no estaba en una mansión de lujo. Dormía en el suelo duro de la fábrica, en un sofá o, a veces, debajo de su escritorio. No como un gesto de humildad, sino como un imperativo de ingeniería. Quería estar a 5 metros de los problemas más críticos de la línea de producción, listo para actuar en el segundo en que fallara un robot o se atascara una pieza. Su filosofía es brutalmente simple. Nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas a la semana. Musk no mide el trabajo en días o semanas, sino en horas de impacto. Cuando le preguntan cuántas horas hay que trabajar para cambiar el mundo, él responde 100 y hasta 120 horas a la semana en los momentos críticos. Esta dedicación despiadada no solo avanza el proyecto, sino que crea una ventaja competitiva asimétrica que nadie en un horario de 9 a 5 puede igualar. Él no solo estaba superando a sus competidores, estaba superando a la noche. La clave Mola 4 es el entendimiento de que si buscas resultados extraordinarios, tu esfuerzo no puede ser ordinario. Los sueños se construyen cuando la burocracia, la competencia y la fatiga ya han bajado sus defensas. El éxito no tiene horario. Si crees que el trabajo termina el viernes por la tarde, entonces tu competidor ya está volando hacia Marte mientras tú sigues en tierra. Tu legado se forja en el sacrificio que los demás no están dispuestos a ver. Clave número 5. Esfuérzate mientras los demás critican. Has dominado la disciplina, la persistencia, la visión y el trabajo extremo. Pero cuando empiezas a subir, aparece el enemigo final y más ruidoso, la crítica. La crítica es la comodidad disfrazada de preocupación. Es el ruido que hacen los demás porque tu ambición les recuerda que ellos se conformaron. La quinta clave es, usa ese ruido como tu banda sonora personal. Piensa en la figura de Michael Jordan. Él era un fenómeno atlético en sus inicios, pero en la NBA, los expertos y los defensas rápidamente identificaron y criticaron su punto débil conocido, el tiro de media y larga distancia. Los analistas decían que, para ser un campeón, su juego era incompleto. Un jugador promedio se habría encogido, habría evitado el tiro y habría criticado a la prensa. Michael Jordan hizo algo diferente, convirtió la crítica en una fórmula. En lugar de quejarse, se dirigió al gimnasio y se obsesionó con la ingeniería del tiro. No solo practicaba miles de tiros, sino que se enfocó en un sistema preciso, un microjuego que llamó el triple 90, el ángulo perfecto en la axila, el codo y la muñeca. Su objetivo no era simplemente meter el tiro, era asegurarse de que la mecánica fuera tan perfecta que la crítica, la presión o el ruido de la multitud no pudieran afectarla. Llegó al punto de practicar tiros libres con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque si podía hacer la mecánica perfectamente sin estímulos externos, significaba que su esfuerzo había silenciado a su propia mente. Cuando los críticos lo señalaban, él estaba en un gimnasio oscuro, trabajando en la invisibilidad sobre los fundamentos. La clave número 5 es la respuesta definitiva al hater interno y externo. No te detengas a argumentar con quién critica tu esfuerzo. Enfócate en el sistema. Mientras ellos pierden energía hablando de ti y de lo que haces mal, tú estás gastando esa energía en perfeccionar lo básico.
El día en que tu esfuerzo obsesivo convierta tu debilidad más criticada en tu arma más letal, ya no habrá nada más que decir. Prepárate, has llegado a la sexta y decisiva clave en tu camino hacia el dominio. Ya tienes la disciplina, la persistencia, la visión, el trabajo extremo y has silenciado al crítico interno. Has construido una máquina de poder increíble, pero toda esa energía es inútil si no aprietas el gatillo. La clave número 6 es: decide mientras los demás piensan. Esta es la ley de la ejecución implacable. En cualquier campo, en cualquier industria, el verdadero enemigo no es la competencia, es la parálisis por el análisis. Nos quedamos atrapados pensando, planeando, buscando la estrategia perfecta. Pero déjame decirte algo, el ganador no es el que tiene el plan perfecto, es el que tiene un plan suficientemente bueno y el coraje de ejecutarlo sin dudar. Piensa en el ejemplo de Facebook. Cuando Mark Zuckerberg lanzó su idea, el mundo estaba lleno de gigantes corporativos y expertos que pasaban meses discutiendo sobre la próxima gran innovación. Hacían planes de negocio perfectos, organigramas impecables. Mientras tanto, Zuckerberg tenía un lema simple y brutal: muévete rápido y rompe cosas. ¿Qué significaba esto? Decide ahora, corrige sobre la marcha. Mientras sus competidores debatían el color de un botón o la estructura de una base de datos, Zuckerberg lanzaba un producto imperfecto, inacabado. No le tenía miedo al error ni a la crítica, los buscaba. Él sabía que si no estaba rompiendo algo, es que no se estaba moviendo lo suficientemente rápido. Esa velocidad de decisión fue su arma secreta. Al actuar sin demora, no solo capturó el mercado, sino que hizo que la decisión perfecta de sus rivales fuera obsoleta antes de que pudieran siquiera implementarla. Llegaron tarde a la fiesta que él ya había organizado. La lección aquí es brutalmente clara. Cuando llega el momento de la verdad, tienes que romper el ciclo vicioso de la duda. Quien duda, pregunta. Quien analiza, se congela. Pero el maestro, con su visión y su trabajo ya hecho, simplemente decide. La clave 6 es tu liberación. Es la libertad de actuar. Tu visión ya te ha mostrado el camino. Tu disciplina te ha dado la confianza necesaria. Tu trabajo extremo te ha dado la ventaja. Solo queda un paso: saltar al vacío de la acción. El tiempo de pensar se ha acabado. El momento de decidir es ahora. Actúa. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje te ha impactado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para no perderte la próxima clave. Nos vemos en el siguiente video.